Sistema de análisis del rendimiento, la materia que vamos a ver. Nicolás Biondi, mi nombre. Acá le puse, trabajé videoanalista, soy director técnico y profesor en educación física. Bueno, sí, eso lo vamos a seguir haciendo, pues es algo digamos, de toda la carrera de uno como técnico, el análisis. Entonces, tal vez, obviamente, llevarlo a cabo más específico, por ejemplo, bien. Vamos a la fase defensiva de este equipo. ¿Cómo defiende? ¿Presiona, no presiona? ¿Cuál es su estructura defensiva? En zona uno del rival, ¿a qué altura defienden? ¿Ponen mucha gente en el área? O tal vez podemos hacer 2 contra 1 en juego externo. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir detallándolas bien, tal vez haciendo así análisis como, pero bien específico. Bueno, vamos con una fase, vamos con otra fase, vamos con esta variante. Bueno, ahora teniendo el análisis del rival, que es lo que a mí también mucho me interesa, teniendo el análisis del rival, ¿qué planteamos? ¿Cómo lo planteamos? El 9 de ellos desciende mucho. ¿Hacemos que nuestro central lo sostenga? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué altura? ¿Es preferible que lo tome un volante centro o que lo sostenga el central? ¿Cuáles son las ventajas de una? ¿Cuáles son las ventajas de la otra? Bueno, todas esas detalles, que por ejemplo, no sé, ahora dije eso, ¿no? Del 9 rival. Todos esos detalles es lo que tenemos que ir evaluando, planteándolos, porque va a ser una de las claves a la hora de cuando uno tenga un equipo, o si ya lo tienen, cuenten cómo lo hacen, para a la hora de planear un plan de juego. Esto del fútbol no es cíclico, no tiene una cierta regularidad. Hoy, a mí hace 2 años me tocó salir campeón con Huachipato en la primera división de Chile. Hoy me encuentro sin club y bueno, entonces prepararse, ya sea estando en una escuela, en un club de barrio. El fútbol tiene estas cosas de que uno dice, bueno, no estoy trabajando en fútbol y capaz que de repente puede salir una oportunidad, entonces prepararse está buenísimo. Le voy a dar comienzo, voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no, muchachos? Funciones del bioanalista. Esto sirve tanto de si uno llega a poder formar está en un cuerpo técnico con esta función de bioanalista, o bueno, lo que estamos formando acá, yo lo tengo muy en claro, son videoanalistas, son directores técnicos. Entonces esto también les es muy útil en caso de ser cabeza de un cuerpo técnico, qué funciones les tienen que dar a los videoanalistas y qué herramientas el videoanalista les puede brindar a ustedes como cabeza. Entonces, a partir de ahí es que son las funciones, y yo desde mi experiencia fui videoanalista en primera división, en reserva, presencial, no presencial, y también esto tiene el plus de que si uno es ayudante de campo, como fue mi caso, y puede tener algunas herramientas del bioanálisis, yo creo que es un plus a la hora de poder formar parte de algún cuerpo técnico también. Entonces es muy interesante esto también por este lado. Bien, voy con las funciones. Bueno, unas funciones básicas del bioanalista, esto es lo más básico, es filmar, saber qué planos utilizar, sea lateral, como es el caso del, digamos, el fondo de la imagen es un plano lateral de la cancha. También yo he utilizado en entrenamientos planos frontales de atrás del arco, en caso de hacer tal vez un trabajo táctico en el estadio, lo hemos hecho en Patronato. Me iba atrás del arco, arriba de todo, y filmaba desde ese plano. Y también es un plano muy interesante para poder filmar, sobre todo para poder observar después el video. Y bueno, y saber qué utilizar, ¿no? Una cámara, como se ve en el fondo también, o dron. Después editar videos, saber qué programas utilizar, porque hay programas, vamos a ver acá distintos programas, hay programas muy buenos, muchos son pagos, hay algunos que son gratuitos, y bueno, yo les voy a dar un abanico, vamos a ver un poco algún programa gratuito y algún programa pago para que tengan un abanico más amplio también a la hora de editar. Son programas simples, no es necesario ser programador ni nada, de hecho yo no lo soy, yo soy un simple también estudiante como ustedes, y que aprendí a usar los programas un poco ahí teniendo el programa y estando en bolas y viendo a ver cómo se usaba YouTube, y así fui aprendiendo. Entonces son programas simples, la verdad. Desde mi experiencia yo busqué la simpleza, lo bueno y la simpleza, y bueno, eso es lo que voy a intentar transmitirle también a ustedes. Y presentaciones acordes, ¿no? ¿A qué me refiero con presentaciones acordes? No hacer videos que duren 25 minutos, porque nadie los va a los 5 minutos, todo el plantel se te distrajo, se deja prestar la atención que requiere. Puede haber presentaciones escritas también. Lo bueno es que la presentación escrita tal vez uno la puede detallar más, pero lo que uno visualiza y con lo que uno tal vez se termina a memorizar es la presentación por video, ¿no? Ambas igual está bien en caso de ser videoanalista, tal vez, o en caso de ser un técnico, que el videoanalista te presente el video y te presente también algo escrito, un informe escrito, no me parece mal, y a partir de ahí el técnico decide
que mostrar o si hay que modificar algo, obviamente. Acá me quiero detener un poco porque comentarles que, bueno, de mi experiencia, yo comencé siendo videoanalista en Temperley con estas únicas dos funciones, la de grabar y editar. Yo no hacía nada de análisis. Yo no hacía un análisis del rival. Juntaba con, en ese momento, Sebastián Cano, ayudante de campo, y me decía: Nico, del rival, vamos a poner fase ofensiva, esta jugada, esta jugada, esta jugada, esta jugada. Pum, yo la ponía en el video. Bueno, fase defensiva, esta jugada, esta jugada, esta jugada, marcale este espacio, marca esta flecha acá, marca este movimiento. Eso es pura y exclusivamente edición. Yo no hacía nada de análisis. ¿Qué es lo que quiero que veamos mucho este año? Es justamente eso, análisis. Análisis, análisis, análisis. En caso de tener a partir de ahí, ustedes, como ayudante, como cabeza de un cuerpo técnico, deciden también. Tu análisis lo haces vos, lo hace un ayudante, lo hacen entre los dos. El editor, tal vez, lo que pasa es que muchas veces hay editores que son muy buenos en utilizar herramientas, como por ejemplo los programas de edición son excelentes, hacen los mejores videos, pero tal vez de análisis no tienen el conocimiento que tal vez requiere para que un técnico también se lo designe. Entonces, muchas veces los análisis los hacen el técnico o los asistentes o el asistente, y después el editor hace exclusivamente el video, y así es en parte como yo comencé. Y después sí están las funciones en caso de, vuelvo a compartir la pantalla, pues sí hay funciones más específicas, que son estas dos últimas, que acá quiero que nos detengamos mucho y hablemos. Analizar partidos. Se puede analizar táctica y estratégicamente al rival, se puede analizar la pelota parada, se puede analizar individualmente al rival, y aparte, que acá no está, es análisis del partido propio, que es muy importante. Uno analiza al rival, la pelota parada, hace un análisis colectivo e individual. A partir de ahí ejecuta un plan de juego, se juega el partido y después hay que analizar ese partido. ¿Estuvo bien el plan y la estrategia de juego? ¿No estuvo bien? ¿Qué no vi en el momento? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Fue muy bueno el plan de juego? Todo eso es lo que vamos a ver mucho durante este año. Y otro muy importante que también le vamos a hacer mucho hincapié, son los datos estadísticos, muchachos. Observa estadísticas, no observa, trabajó con estadísticas, le dijeron alguna estadística propia. Que hoy por hoy lo que se ve mucho, los goles esperados, la estadística de goles esperados. Pero eso es una estadística tal vez media general, o de probabilidades. Probabilidad. Eso tal vez está de moda por una cuestión de apuestas. A lo que yo me refiero es, por ejemplo, a ver qué piensan ustedes y me dan su punto de vista. Hace 1 o 2 meses se había hecho muy viral una conferencia de prensa de Anselmi, en la cual no recuerdo exactamente los datos, pero decía, por ejemplo, no sé, tenemos 7.3 de promedio de recuperación por partido y la queremos llevar a 9.2, y teniendo un promedio de remate de 4.5, mejorándolo a 6.2, vamos a pasar, más allá de haberlo dicho o no en la conferencia de prensa, de tener esos datos. ¿Qué pensás vos, Nico? A ver. No puede decir 0.7 de un penal. ¿En qué te basás? Primero, ¿en qué te basás? El 0.7 de que si te es un penal o no, 2 puntos, no sé qué. Es fútbol, no se basa el fútbol en estadísticas, y la gente no sé qué fundamento tiene de los números. Bien, son maneras, como dije al principio, ninguna es así como Anselmi los utiliza, tal vez Nico no las utilizaría, y ninguna receta es la indicada. Y si bien algunos datos puede ser que sean medio al pedo, digamos, hay otros que son muy importantes y que te dan mucha información. Por ejemplo, que tal jugador desde tal lugar de la cancha tiene un porcentaje de tiro de 90%. Y de otro lugar, ponele, de la derecha tiene 90%, de la izquierda tiene 47%. Entonces, este porcentaje te da ese dato para que vos puedas trabajar esa parte que está faltando. Vos ahí ves estadísticas propias y también de los rivales, entonces. Sí, también, porque ponele fútbol, ponele que vos jugás contra un equipo que tiene 8 corners por partido en promedio y tiene varios goles de pelota parada. Vos sabés que ahí capaz que tenés que hacer un poco de hincapié, o sea, concentrarte en cómo vas a defender que el otro equipo hace 8 corners por partido. Si hace 2 por partido, bueno, capaz que lo puedes dejar un poco de lado, no te puedes preocupar tanto. Si hay un jugador que viene haciendo goles todos los partidos, bueno, obviamente eso es más, quizás es más obvio, porque si el chavo viene haciendo 2 goles por partido, sabes que lo tenés que marcar. Claro, hay estadísticas tal vez de ese tipo que son más conocidas, como, no sé, remates, cuánto fue desviado, cuántos fueron al arco, cuántos goles por promedio tiene. Pues hay estadísticas
como vos las decís, por porcentajes, también son muy útiles porque te ayuda muchísimo. Viste el ejemplo de un córner, puede ser ejemplo de centros, y así hay muchas variantes en el cual a uno le permite tener tal vez algún tipo de precaución o hacerle foco en alguna sesión de entrenamiento para justamente tener entrenado y preparado esa virtud del rival. Bueno, No había sé un así, momento Juli. que era el Leipzig que hacía Sí. los últimos 10 minutos hacía un gol. Hace como 15 partidos seguidos que en los últimos 10 minutos metía un gol. Era el equipo que más ganado tenía en el tiempo de descuento. Capaz es algo que es un dato, pero si te pones a analizarlos, algo puedes sacar. Mira, Siempre me hiciste acordar, Juli, una conferencia de prensa que también se viralizó mucho de Chacho Coudet, en la que él estaba en Rosario, le preguntan por qué ponía a Donati al central. Y el Chacho Coudet le dice: si me decís Donati, le dijo al periodista, si me decís Donati me debes un paquete de papas fritas. Coudet dijo: Lanús tiene un promedio de tirar 30 centros por partido. ¿A quién ponés? ¿A Donati o a otro central? El periodista dijo: a Donati. Me debes un paquete de papas fritas, le dijo el Coudet al periodista. Entonces, con un dato sencillo, tal vez uno haciendo una variante por característica, en este caso Donati tal vez era un central grande o más lento, pero en el que juego aéreo tenía muchísimas cualidades, mucha virtud. Entonces, tal vez eso fue lo que le inclinó a Coudet por Donati, y es lo que vos decís, Juli, estar entrenado, prever tal vez esa virtud de Lanús, que eran los centros. Hizo como un poco más de referencia en estadísticas del rival. Le voy a mostrar ahora unas estadísticas que hacía yo. Eso también es muy interesante, tal vez. Tener la posibilidad de realizar, que lo vamos a aprender, realizar las estadísticas, porque uno tal vez ve en una aplicación y dice: tal jugador, voy a ver tal jugador, tiene tanto porcentaje de efectividad en pases, o una estadística propia, como a ver quién tuvo más posesión. Bien, tuve 60% de posesión y di 425 pases. Pero eso es una estadística sacada de una aplicación y andás a ver quién o cómo la hizo. Porque yo, por ejemplo, le pregunto a cualquiera: ¿un lateral lo consideran pase? Sí, profe. Sí, bien. Saca al arquero, saca la punta, saca largo la punta al 9, se la puso acá al 9, en la cabeza, pero vino el central y lo anticipó. ¿Es un pase, no es un pase? ¿Es un pase mal dado del arquero? ¿Cómo lo toman? Es un pase, pero hubo un anticipo. Bien. Capaz cuenta como duelo ganado, capaz del central. Y bueno, ahí ¿ves? al delantero le faltó capacidad de reacción también. Bueno, a ver, por eso es que digo que la estadística propia, tal vez sacada por uno, es interesante porque aparte te ayuda a sacar la estadística de uno mismo, que uno mismo quiere, o sabe qué tan válido es esa estadística. Por ejemplo, les cuento mi caso. Yo los laterales los contaba como pase. Un pase largo del arquero, así en ese caso, yo no lo contaba, porque ¿por qué dimos un pase? El pase teóricamente fue bueno, pero la perdimos, porque fue un saque largo. Entonces yo por lo menos yo no lo contaba. Pero si lo cuentan así como me decían, fue un pase bueno, pero duelo perdido, también está bien. Y acá es donde se empieza a ver el abanico de posibilidades de cómo cada uno ve las cosas. Por ejemplo, bueno, les vuelvo a compartir pantalla y les muestro. Y acá es donde tal vez después quiero que cada uno opine sin ningún problema. ¿Se ve, no? ¿Ven, muchachos? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien, como les decía, datos estadísticos, saber cómo o dónde obtenerlos. Esto es lo que hablábamos recién. Si los obtengo de una aplicación o de un software o de donde sea que sea confiable, de dónde los obtengo, o hacerlos uno, ¿no? ¿Cómo o dónde? Elegir qué datos utilizar, porque como decía Nicolás, la verdad que los datos de penales que decían Selmi le parecían una boludez, y está en todo su derecho que Nico opine eso. Tal vez salta otro y dice: no, esperá, a mí me resulta súper interesante. Entonces, bueno, cada uno tiene que elegir qué datos usar o si utiliza o no utiliza. Y también está muy bien, en caso de utilizar datos, tener que saber analizarlos y comprenderlos. Porque si yo tengo una estadística de, por ejemplo, les cuento un caso. Yo tuve un volante central que tenía siempre un porcentaje de efectividad de pases altísimo. Muy alto porcentaje de efectividad en pases, que para un volante central es importante. Pero después empezamos a desmenuzar ese dato, a analizar ese dato, y ya empezamos los pases. Los dividimos en pases para atrás, pases laterales y pases frontales. Y nos dimos cuenta que de ese 90% de efectividad en pases que tenía, el 80% eran pases para atrás. Entonces, claramente, el jugador no era un jugador que daba pases hacia adelante. Por eso tenía un gran porcentaje de efectividad en pases. Entonces, bueno, este dato tal vez lo analizamos, lo comprendimos y tal vez sirve para
mostrárselo al jugador y demostrarle que puede dar mayor cantidad de pases hacia adelante, y si arriesga y le baja ese porcentaje de efectividad en pases, no hay problema porque el pase hacia adelante tal vez tiene un riesgo mayor, pero también un beneficio mayor. ¿Se entiende, muchachos? Es muy importante, sí, estadísticas, números, es muy importante todo porque, diríamos, el punto clave en el que el jugador puede evolucionar, viendo sus estadísticas. Por ejemplo, cada jugador tiene una tabla, se le hace como una tabla con una aplicación o puede ser hasta con papel y lápiz, donde están sus errores, donde están sus fortalezas, y hay veces que el jugador ni siquiera sabe cuántos centros da en un partido. Hay veces el jugador no sabe cuántos centros puede dar y prefiere jugar en corto. Por ejemplo, un lateral. Hay veces que un delantero, o sea, es bueno que el jugador se vaya informando cómo están sus estadísticas. Entonces, por eso, en las individualidades demarcativas le dan la posibilidad al cuerpo técnico de fortalecer a través de una tabla, una guía, mostrarle al jugador, mira, estas son tus fortalezas. Oh, no sabía, profe, vamos a aprovecharlas, porque estadísticamente tú haces más goles de este lado, estadísticamente te va a mejorar. Entonces pienso en mi opinión que sí es muy importante, profe. Sirve tanto para explotar la virtud de un jugador, por ejemplo, diste el ejemplo de tiene más posibilidades de gol en este sector, como también tanto para explotar virtud como para mejorarlo, listo. Ya de este lado tenés con la pierna derecha hace muchos goles, bueno, vamos con la pierna izquierda, por dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y a su vez también nos sirve a nosotros como fundamento en caso de tener que sacar a un jugador. El jugador venía jugando, por ejemplo, no sé, sigamos con el ejemplo que di del volante central, y le decís, lo sentás al lado tuyo y le decís, mirá, con la estadística y tal vez algún video, mirá, tenés este porcentaje de pases, pero yo necesito más pases hacia adelante, este pase acá, necesitamos más de esto. Necesito que lo empieces a entrenar, lo empieces a hacer, si hay mayor cantidad, si hay más, te baja el porcentaje de efectividad, no importa porque es un riesgo que estoy asumiendo y que quiero que asumas. Y tal vez el jugador no lo hace, listo, vos ya lo hablaste, ya le explicaste, vemos, lo cambiamos y va a otro y tal vez te lo da, o le decís el motivo también al otro, mira, necesito esto, esto y esto, y tal vez el otro sí se arriesga y lo hace. Entonces nos sirve para mejorar al jugador, para mejorar nosotros, para explotar una virtud, para mejorar al jugador y a su vez en caso de tener que fundamentarle algo a un jugador. Eso estamos hablando de manera individual y después hay datos colectivos, ¿no? Que es muy buen aporte el que hiciste ahí. Yo ahora les voy a mostrar como más o menos para ir cerrando y que vean lo que yo hacía y que me comenten qué les parece, si agregarían algo o sacarían algo. Esta es una estadística que yo hacía cuando estaba en Huachipato. Esta fue la primera fecha que jugamos, se ve, ¿no, muchachos? Esta es una estadística que hacía yo. Esta es la estadística del 2023, la primera fecha contra la U de Chile. Bueno, acá obviamente iban los nombres de los jugadores a la izquierda. Y después tenemos pases. Están divididos. Pases buenos, pases malos y ENF significa errores no forzados. Es un pase cuando un jugador, no sé, está solo y se la quiere dar a otro jugador sin marca y lo erra. Un error que no fue ni forzado, bueno, va de este lado, que obviamente se cuenta como pases malos. El porcentaje de efectividad de esos pases, generalmente a medida que avanza en posiciones de delanteros, hay menos efectividad de pases por una cuestión lógica que el delantero está más bajo presión que un central tal vez. La cantidad de pelotas disponibles, que es la suma obviamente de todos estos pases. ¿Qué podríamos agregar acá? Lo que yo les comentaba antes. Pases hacia adelante, hacia atrás o laterales, lo mismo en pases malos. Toda esta estadística se puede desmenuzar. Ahora vos me decís, no me interesa este dato, y está bien también. Ahora, pelotas recuperadas. ¿Qué se ve acá claramente? Que en los centrales hay pelotas recuperadas, tal vez del medio campo para atrás. Tal vez en la parte más delantera hay menos, o no hay. Que ahora va de la mano, esta estadística va de la mano con otra. Bueno, centros y remates. Estadística colectiva, y acá es donde quiero hacer mucho hincapié. De esa cantidad de pases que vimos recién, esta estadística es la de Huachipato, la primera, ¿no? Los pases, obviamente los pases correctos. Los que dimos en zona 1, zona 2, zona 3. ¿Cómo están divididas las zonas? Que bueno, seguramente ya lo vieron. Las zonas es la cancha de fútbol a lo largo, dividida en tres sectores iguales, en 3 tercios iguales, el largo de la cancha de fútbol. Zona 1, defensiva propia, obviamente, donde está nuestro arquero. Zona 2, el mediocampo. Zona 3, la zona de ataque. Entonces, ¿cuántos pases dimos? Y el total. A ver si ven, observan este dato. 74 pases en zona 1, 135 en zona 2, 33 en zona 3. ¿Qué observan?
¿Qué conclusión pueden sacar de este simple dato? Se juega más en el mediocampo. Exactamente, que a nosotros nos costó mucho. Nosotros proponíamos tener posesión de la pelota, ataques ordenados, paciencia en la tenencia, no ataques rápidos. Entonces, claramente que fue algo que nos costó en este partido, teníamos la pelota en zona 1, la teníamos en zona 2, nos costaba transformar esta posesión en ataques, porque si vos de 200 pases que diste acá, solamente 33 llegaron a zona 3. Claramente tuviste dificultad en atravesar la estructura defensiva del rival. Claramente, cuando diste estos pases, después hubo una buena efectividad, porque si 7 remates al arco tuvimos y 5 fueron situaciones claras de gol, acá situaciones son las situaciones claras de gol, aproximaciones son tal vez algún remate desviado. Si de estas 7 remates, 5 fueron situaciones, bueno, hubo un buen porcentaje de efectividad a la hora de atacar. Pero claramente la posesión no se pudo ver efectuada o trasladada a zona 3, como tal vez uno más pretende. Entonces, bueno, ya esta estadística a nosotros nos brindaba algo muy claro en lo que teníamos que trabajar en la semana. Y del rival también, que no hayan tirado 12 centros, no es algo que veíamos positivo, es algo también a trabajar. 12 centros y 11 remates, aunque de los 11 remates, 5 fueron situaciones, el rival no tuvo un gran porcentaje tal vez de efectividad a la hora de crear situaciones, sí que no podemos, este número no es positivo, de 12 remates, de 12 centros y 11 remates en contra. Entonces, estos datos tal vez colectivos nos sirven para eso. Por ejemplo, en otro momento hacíamos esto mismo de los pases por zona, lo hacíamos con recuperaciones. ¿Por qué? Porque proponíamos mucha presión alta. Entonces, si teníamos recuperaciones en zona 3, quería decir que era efectiva nuestra presión. Si no teníamos ninguna recuperación en zona 3, pasaban dos cosas. Una, o nuestra presión no era efectiva y el rival siempre encontraba tal vez al hombre libre, o el rival no proponía juego en su zona 1, o sea, zona 3 nuestra es la zona 1 del rival. No proponía juego acá. Entonces, si un rival nunca propone juego en su zona 1, no vamos a tener recuperación en su zona 3. Entonces ahí también ese dato tal vez pasa a no ser tan relevante. Pero bueno, acá es donde está el uso de datos, el porqué de algunos datos y cómo utilizarlos. Esto es lo que más o menos, muchachos, les quería mostrar. Estos datos a cada uno pueden, hasta unos mismos datos pueden ser relevantes o no, también a partir del rival, como les comentaba recién, de las recuperaciones por zona. Tal vez hay recuperar en zona 3, cuando el rival no propone juego en su zona 1, obviamente se hace prácticamente imposible o muy difícil. En cambio, si es un rival que bajo presión elige seguir arriesgándose en salida, seguramente ese dato tenga mayor validez y mayor importancia. Así que bueno, muchachos, un poco así va a ser la materia. Mucho ida vuelta, cada uno puede decir, mira, los datos que usabas, Nico, la verdad me parecen útiles, la verdad que no, yo utilizaría esto, yo no utilizaría ninguno, y esa es la idea que debatamos mucho en este año.